Bien, señores, estamos de nuevo con ustedes, el programa Sentido Común. En esta mañana tenemos una grata visita con la cual vamos a tratar de conversar en todo el tiempo que nos falta del programa. Cosas interesantes para personas interesadas. Esperamos, no se muevan de ahí porque vamos a conversar con la doctora Evelyn Rodríguez. La doctora Evelyn Rodríguez es una médico que ha vivido en la República Dominicana por más de 30 años y que, movida por una serie de inquietudes profesionales y sociales, ha diseñado una modalidad de ayuda en el área de la salud médica. Se trata del cuidado de personas que necesitan ser atendidos con profesionalidad. Pero vamos a dejar que ella nos cuente ese origen y la filosofía que ella viene manejando en ese sentido. Buenos días, doctora. Buenos días, señor Marco. Agradecida por tener en el programa y darme la oportunidad de expresar y dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en la República Dominicana. Servipro es una empresa de cuidados de salud a domicilio y es la opción más confiable y confidencial que tenemos en la actualidad. Nosotros nacemos como la empresa que ofrece servicios de la modalidad que en Estados Unidos se llama home care, que es cuidados en el hogar. Y nace hace aproximadamente 2 años con una necesidad personal. Fue el caso de mi familia, exactamente, tuvo una necesidad para el cuidado de una persona mayor y navegamos por días y semanas buscando a la persona adecuada y nunca encontramos la que nos ofreciera ese cariño, esa confidencialidad de esos tiempos finales, en los tiempos en los que uno más apoyo necesita. Usted bien sabe de lo que estamos hablando. Entonces Servipro nace realmente de una necesidad personal y acudió en un área que no estaba realmente, no estaba arraigada en la República Dominicana, porque los servicios de salud a domicilio están en manos básicamente de empleadas domésticas que no tienen ningún tipo, que no menospreciamos su trabajo, pero que no tienen ningún tipo de no tienen el entrenamiento, no tienen realmente la destreza de manejar una situación. Entonces creamos a Servipro con un grupo de enfermeras licenciadas, debidamente seleccionadas y entrenadas, porque la enfermería a nivel a domicilio es totalmente diferente a la enfermería que se maneja a nivel hospitalario. Correcto. Los requerimientos son totalmente diferentes. Y nos diferenciamos porque damos un trato personalizado. Es decir, antes de enviar una persona a su domicilio para el cuidado de su paciente, de su familiar o de su propia persona, puede haber sido una persona que necesita un postquirúrgico, enviamos a la persona a evaluar, a nuestra licenciada, a evaluar qué es la necesidad realmente que tiene ese paciente. Y una vez que capturamos cuáles son las necesidades, entonces evaluamos dentro de nuestro network, de nuestro grupo de enfermeras, cuál es la que tiene las características más específicas para ese paciente. Es decir, la evaluación al paciente divulga una condición y ustedes seleccionan esa profesional que que tenga una identificación con esa posibilidad, y esa es la persona que seleccionan para que vaya a atender Exactamente, esa persona arroja una lista de necesidades que nosotros la ponemos en similitud a las enfermeras que tenemos y las capacidades que tienen,
y entonces seleccionamos el personal que va a trabajar para ella. Como tenemos diferentes tipos de servicios, tenemos servicios que solamente hacemos durante el día, tenemos servicios nocturnos, tenemos servicios que cubrimos las 24 horas, los 7 días de la semana, tenemos esquemas diferentes. Para 24 horas, los 7 días de la semana, usualmente usamos esquemas de 3 enfermeras. ¿Por qué? Simplemente porque evitamos el desgaste del personal para poderle ofrecer al paciente la mejor atención que se requiere en la atención de cuidados de salud. Recientemente adicionamos cuidados de un personal médico que da visitas a domicilio, incorporamos a una médico endocrinóloga, incorporamos a una médico familiar y un internista. Ese personal que son las enfermeras que van a ese cuidado, es un cuidado intensivo cuando hablamos de 24 horas, ¿verdad? Ese personal se mantiene constantemente informando las condiciones del paciente a un médico que va leyendo las condiciones y al mismo tiempo haciendo las recomendaciones posibles. Es decir, que se trata de un servicio totalmente profesional, un servicio que no ofrece espacio a que haya descuido ni que haya absolutamente ningún tipo de percance fuera de lo natural. Sí, muy interesante, porque cuando iniciamos el proyecto, yo siempre le he manifestado a las enfermeras que llevan un entrenamiento específico, como hablé al inicio, porque los servicios a domicilio son muy diferentes al hospitalario. Yo siempre les he referido a ella, ustedes son los ojos de los médicos en la casa del paciente. Como usted bien dice, nuestros servicios arrojan diariamente un informe o un reporte que es leído por un personal médico, el cual le va dando seguimiento diariamente de la evolución de ese paciente. En aquellas pequeñas modificaciones que van ocurriendo en el paciente, pero que son significativas, ese tren médico se lo reporta al médico tratante del paciente para que tenga el conocimiento de cómo va evolucionando su paciente sin el paciente tener que trasladarse hasta el consultorio de su médico tratante o el médico tratante trasladarse a la casa del paciente. Entonces, yo digo que la mejor expresión o la mejor frase que nos cataloga es los ojos de los médicos en el domicilio del paciente. Indudablemente que de acuerdo al servicio que ustedes ofrecen, ya hemos hablado de la calificación del personal, de las enfermeras, su entrenamiento. Entonces hay algo en términos del listado que hablamos de la higiene personal, que es algo sumamente importante en el manejo de un paciente en condiciones de postración. Exacto, sí. Esa es la parte que nunca se puede suplir con un personal que no está debidamente adiestrado. Simplemente porque algo tan sencillo como la higiene puede convertirse en un problema para el paciente. Podemos lesionarlo, podemos lastimarlo, podemos profundizar en su lesión, por lo cual es muy importante ese manejo, ese cambio de posiciones, esa parte de la limpieza que es importante para nosotros. Dentro de la variedad de pacientes que tenemos pacientes que son mayores, que ya están en una edad bastante avanzada, cuyo manejo es un poco más fácil porque aún siendo personas en una edad con limitación de movimiento, pues preservan el movimiento, pero también tenemos servicios para aquellos pacientes que están en fase terminal, que definitivamente no tienen ningún tipo de movimiento, y es ahí donde es tan importante la técnica de la higiene y la técnica del manejo del paciente. Y es muy importante porque en esa parte final de los pacientes, pues lo menos que usted quiere es tener que pasar ese momento. Y lo más que desea es tener su paciente en una condición humana. Hay una parte sumamente importante que a lo mejor la persona no lo ven así hasta que no tienen, es el manejo,
el suministro de los medicamentos. Una de las cosas que quizás sea muy tediosa, frustrante, es cuando los familiares, los parientes, quieren o tratan de atender al paciente. Sí, y un punto muy importante en el cual hacemos mucho o recalcamos mucho en Servipro. La medicación tiene que ser avalada por una prescripción médica. Correcto. Sí. En nuestros países latinoamericanos solemos mucho de que, le duele la cabeza, dale una pastillita. Somos sí, nos automedicamos. Y es muy delicado porque con la mejor intención podemos ocasionar serios problemas. Si ese paciente tiene una medicación de base, hay medicamentos que crean conflictos unos con otros y nosotros realmente eso no lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, nuestro personal está adiestrado solamente para la administración de medicamentos prescrito y con un aval médico, con una receta médica. En los casos en que la familia hace un esfuerzo o hace una presión fuerte para que nosotros automediquemos al paciente, definitivamente nosotros nos retiramos y dejamos por sentado, por escrito, que es una decisión de su familiar y no nuestro trabajo. Indudablemente que eso, conjuntamente con lo que es el monitoreo de los signos vitales de la persona, pues es también algo que tienen ustedes muy presente, es decir, su personal tiene un monitoreo permanente de los signos vitales y eso pues mantiene al médico tratante enterado para mantener el control de la salud del paciente. Exactamente. Lo que se ejerce en el servicio es una parte que es vital en todo cuidado de la salud y es la parte de prevención. Monitoreado tanto en la parte de signos vitales como en la evolución del día a día del paciente. Eso es importante porque es la única manera en la cual nosotros podemos hablarle y conversarle al médico de cabecera de ese paciente cuál es su evolución. Se suma obviamente la parte personal de higiene y se suma la parte de medicación. Doctora, hay un problema que presentan generalmente los pacientes encamados y es las lesiones que le produce la cama al paciente. Sí, por el descuido, a veces no tiene inicialmente el personal adecuado, los parientes no tienen el conocimiento, en fin, se produce. Pero luego entonces hay un tema y es la cura de esas lesiones. Sí, usted me está hablando acerca de lo que llamamos en medicina las escaras. Exacto. Que son lesiones por presión. Cuando el cuerpo dura mucho tiempo en una sola posición, la presión del mismo cuerpo va generando una lesión a nivel de piel que si no es tratada a tiempo se convierte realmente en un verdadero dolor de cabeza. Por lo tanto, su tratamiento realmente, siempre lo digo, es más preventivo. Debemos evitar llegar a ese punto. Obviamente, cuando llegamos a ese punto, no hay otra opción. Y el problema no es descuido. No es descuido. Le voy a corregir en ese sentido. No es descuido. Ningún familiar quiere que su paciente llegue a eso. Es falta del conocimiento. Otras veces es falta de la técnica. Usted tiene, para evitar eso, se tiene que cambiar de posición cada cierto tiempo. Esa piel tiene que estar completamente hidratada para evitar esas lesiones. Y a veces el movimiento del paciente, inclusive en la misma cama, es bien dificultoso porque tiene técnicas. Una vez que usted conoce la técnica, usted dice, no, esto es súper fácil. Yo no puedo mover una persona, por ejemplo, entregada totalmente, es decir, sin embargo, una persona con una técnica lo puede hacer. A veces tenemos pacientes o clientes o personas que nos llaman para ver un paciente y dicen, no, pero es que esa enfermera es muy chiquita y muy flaquita. No importa el tamaño, no importa el peso, si usted tiene la técnica adecuada, usted lo puede hacer. ¿Cuáles son bueno, usted dijo parte de ellas, las prevenciones? Pero también existen instrumentos, diríamos,
materiales para evitar prevenir ese tipo de Sí, hay muchas. Están las camas de posición, están las camas inflables, están las camas de agua, están el material con el que se cubre el colchón, pero realmente la prevención más inmediata y más importante es simplemente la hidratación adecuada de la piel y el movimiento de posición, el cambio de posición que debe hacerse entre cada 2 o 3 horas, dependiendo de la capacidad del paciente para soportar esa rotación constante, ¿no? Pero la hidratación es esencial. Hay un tema sumamente importante y es, a mi juicio, la supervisión, es decir, la institución, llamándola así porque tengo un poquito de dificultad, porque a ese tipo de servicio a veces hay que verlo con mayor criterio de humanidad. O sea, en muchos casos, por ejemplo, a mí me dicen gente, bueno, hay un médico que es muy bueno, pero es muy grosero, yo no quiero ir donde él porque ese médico no tiene un buen comportamiento humano, pero les reconocen que es bueno. Entonces hay otros médicos que sí son amorosos, que atienden el paciente, conversan con el paciente, entonces el paciente se siente muy identificado en ese sentido. Es muy interesante su acotación, porque los pacientes que requieren cuidados de servicio a domicilio tienen 2 condiciones, Marco. Tiene una condición, y es que el paciente se va a recuperar. Está buscando apoyo para su recuperación total. La segunda es que esa persona está con una enfermedad crónica y con un desenlace inevitable. En ambas situaciones, la compasión, ese sentimiento de amor, de comprensión, de compañía, de cuidado, es muy importante. Por eso es que hablamos... Se le enseña a su personal ese tipo de... Eso no se enseña. Lo aprenden. Eso se lleva. En la selección de nuestro personal, la vocación es uno de los criterios más importantes, porque la educación usted la da, pero la vocación de servicio, eso se lleva. Para nosotros eso es algo que usted no aprende, eso es algo que usted nace innato con eso. Somos muy cuidadosos en ese sentido, porque como nuestro servicio requiere exactamente de una vocación y una dedicación, porque como familiares, también nosotros cuando tenemos esa responsabilidad de cuidar a un ser querido dentro de la casa, es duro. Los familiares presionan mucho a este servicio, es decir, siempre el familiar está... ¿Qué medidas toman ustedes para evitar esa presión que a veces se hace necia de un familiar que entiende que no tiene progreso el paciente y exige, en fin? Nosotros somos proveedores de un servicio y somos ojos de los médicos en la casa. Por lo tanto, nosotros solamente somos observadores y alertadores. No, es muy difícil esa situación de uno tener que meterse y hablar y decir, damos sugerencias, recomendamos, apoyamos emocionalmente, damos directrices. Si el paciente, el familiar nos requiere, ¿qué hacemos? Nosotros siempre estamos abiertos en el área médica y siempre orientamos, mire, sugerimos que se pueda hacer esto, sugerimos que se pueda hacer aquello. ¿Ustedes no declinan casos por el estado del paciente? No, al contrario, entendemos que esos son los que más nos necesitan, porque usted como paciente, cuando el paciente no tiene la capacidad de decidir en la mayoría de los casos, es el familiar quien decide, y a veces el familiar puede ser un tanto conflictivo, pero realmente el que necesita la ayuda de cuidado es el paciente. Puede ser una persona, los pacientes con Parkinson, que tenemos varios casos, son pacientes que realmente su actitud en muchos de los casos son una actitud violenta, su comportamiento. Sin embargo, las enfermeras son entrenadas para entender que eso es lo que va. ¿Se acuerda cuando dijimos que nosotros hacemos una preevaluación y decidimos qué persona va?
Junto con eso se desarrolla un plan de cuidado que va enfocado a las necesidades del paciente. Si es un paciente con Alzheimer, recordamos entonces que hay que tener la paciencia, que hay que ser estructurado, que todas las medidas tienen que ser llevadas en un orden que el paciente lo espere, que se le anuncie al paciente, lo vamos a bañar, no lo agarre por desprevenido, porque son pacientes que su violencia en la mayoría de las cosas es porque todo el entorno, él siente que lo agrede. El paciente de Parkinson suele ser violento. El paciente de Parkinson no suele ser violento, pero suele ser no cooperador. Porque entregado. Exacto. Ellos tienen dos fases, una que llaman el in y el on. Cuando están el on y el off. Cuando ellos están en off, apagado, no cooperan en absoluto. Entonces, si su personal no está entrenado, se va a enojar. ¿Va a entender? Pero si esta persona a veces yo le digo que haga esto y hoy no quiere hacer nada, no es que no quiera hacer nada, no depende de él. Entonces, ese personal tiene que saber que el paciente de Parkinson es un paciente que en determinado momento se apaga y no coopera. Y no es voluntario, es involuntario. Hay desconexión en la comunicación de lo que él quiere hacer y lo que él puede hacer. Doctora, el tiempo es sumamente crítico en estos asuntos de la televisión. Me hubiera gustado extenderme más con usted y naturalmente dejamos abierta nuestra posibilidad para seguir tratando con usted estos casos y sugerirle a mi colega que tiene el próximo programa Momentum, que en ocasión trate y que coopere con la sociedad, invitándola a usted a que venga a su programa para explicar estas cosas tan importantes, este servicio tan importante. El doctor Miguel Gil, que tiene el programa, se llama Momentum. Pero, mientras tanto, vamos a robarle unos segundos para que usted dé pasivamente su número telefónico, la forma de contactarse con usted, con su institución, para fines de que la gente la vaya conociendo y al mismo tiempo solicitar su servicio. Sí, Servipro es una compañía de servicios de cuidados de salud a domicilio, específicamente enfermería. Nosotros nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Instagram como Servipro ER, en Facebook también estamos como Servipro ER. Nuestros números de teléfono son 829-505-8616 y el 809-565-0382. Estamos ubicados, nuestras oficinas están aquí en Naco. Nos pueden llamar en cualquier inquietud, no necesariamente sea para un servicio como tal. Nuestras evaluaciones son totalmente gratuitas. Usted puede hacer que nosotros nos dirijamos a ustedes, hagamos la evaluación de su paciente, sus necesidades, y si está de bien contratar los servicios, estamos a la disponibilidad, y si no, pues igualmente usted obtendrá las sugerencias. Bien, y en cualquier caso que necesiten y nos recuerden, pues pueden llamarnos a nosotros y con muchísimo gusto nosotros tenemos el contacto pertinente para la doctora Ortega y la doctora Rodríguez. Tenemos Evelyn Rodríguez, es la directora de este servicio que acabamos de presentarles a ustedes. No hay tiempo para más, simplemente para invitarles a que mañana a la misma hora estén con nosotros en Sentido Común y dejarle el espacio a Momentum al doctor Miguel Gil, que ya está por acá. Hasta entonces.